licenciado Roberto Arejos Cámpara. Él fue integrante de la Asamblea Nacional Constituyente electa para elaborar la Constitución Política de 1985, actualmente vigente. Diputado al Congreso de la República, la legislatura 86-91. Director del programa cívico del Congreso y creador del programa Niños y Niñas Diputados por un Día. En las elecciones generales desde 2007 fue electo diputado y el año 2008 el Pleno lo eligió como primer secretario de la Junta Directiva. En el 2008 fue electo presidente del Congreso de la República para el periodo legislativo 2009-2010. En el 2009 fue reelecto presidente del Congreso de la República para el periodo legislativo 2010-2011. Con ustedes entonces, el señor diputado Roberto Arejos, presidente del Congreso de la República. Buenas noches a todos, a todas. José breve en el tema protocolario. Me alegra ver al señor presidente del Congreso. Nosotros todavía decimos el presidente del Congreso, Jorge Méndez, a la diputada Rosa María Fray, a los miembros del Congreso, a la Asamblea Constituyente, cuerpo diplomático, empresario. Realmente muy contento realmente con el evento, y tendría yo que adoptar Rodrigo, 100% tu discurso, ¿verdad? Realmente el tema es apasionante, el tema es necesario, y creo que no hay mejor momento en este país para sacar este tema a la luz y empezar no solo esta serie de fondos, sino darle seguimiento a esta serie de actividades que se vienen realizando en un lema que me encanta, que es cambiar el tema. Yo le agregaría también, tal vez si de acuerdo con lo que decía Rodrigo, cambiar los guatemaltecos y a los guatemaltecos, que empieza por cambiarnos a nosotros mismos el poder cambiar el país, ¿verdad? Que es el tema que indiscutiblemente nos une a todos y a todos los Estados Unidos. Miren, podría realmente hablar horas de horas. De hecho, me ganaba la vida dando clases, conferencias, charlas sobre qué es el Congreso de la República y su integración y su funcionamiento. Y durante mi receso, largo receso entre una legislatura y otra, estuve dedicado precisamente a formar y capacitar y tratar de convencer ciudadanas y ciudadanos de que se convirtieran en diputados y que fueran buenos diputados. He tenido, pues gracias a Dios, casi todos los sombreros, desde haber sido miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, haberme electo como diputado, haber participado en las organizaciones de la sociedad civil, ser asesor y formador de políticos nuevos, de trabajar con políticos viejos, en fin. Creo que ha sido indiscutiblemente una vida muy sabrosa, y le doy gracias a Dios por eso y por otras cosas más que en todo caso no viene este momento. Hablar, digamos, de la representatividad del Congreso, hablar de la parte realmente deliberativa y de discusión en el Congreso, que por cierto se ha perdido mucho. Hablar de todo lo que habla la Constitución de la República en todos sus artículos del 157 en adelante, sobre qué es, cómo funciona, cuáles son las obligaciones y derechos de un Congreso, podría tomarnos toda una clase. Sin embargo, hablar de vida parlamentaria, creo que realmente nos interesa hablar aquí para demostrar el poder que tiene el Congreso. Me entusiasma aún más porque indiscutiblemente hemos cometido el error, y me incluyo, los ciudadanos y ciudadanos guatemaltecos, en enfocarnos en el gobierno, en el ejecutivo, y desde que queremos apoyar un partido político, pues siempre pensamos en el candidato a presidente o a presidenta, y no pensamos en quiénes son los candidatos a diputados, mucho menos qué distritos son, cuál es su currículum, de dónde vienen y hacia dónde van. Los financistas, por ejemplo, no están pensando en financiar diputados, sino llevan su aporte al candidato a presidente o al partido, y eso deja en libertad al candidato presidencial a escoger candidatos a diputado. Hemos realmente fortalecido de alguna manera que de los tres poderes del Estado, el Ejecutivo siga teniendo un poder muchísimo más fuerte, entre comillas, que lo que puede tener el organismo judicial y el organismo legislativo, cuando en la vida real, gracias a Dios,
es otro, se está convirtiendo hacia otro. El Ejecutivo tiene 2 personas electas por la población y un equipo de trabajo nombrado por esas 2 personas o normalmente por una de esas 2 personas, y eso es a lo que más le damos importancia, a lo que se lleva casi la totalidad de nuestro presupuesto. El organismo judicial y el organismo legislativo con presupuestos pequeños, poco personal y poca importancia, como decía, de parte de la población desde el momento en que lo elegimos. Podría hablarles de cómo era el Congreso de la República, porque la gente dice es que debería de ser por menos años. Ya tuvimos congresos de solo 2 años. Hay quienes dicen que deberíamos de ser bicamerales para que haya un Senado y un Congreso. Ya fuimos bicamerales desde las provincias de Centroamérica, que había un Senado y en cada país había un Congreso. Debería de elegirse por mitad, ya probamos a elegirnos por mitad. Debería de elegirse cada 2 años, ya probamos a elegirlo cada 2 años. Y lo que pasa es que los diputados se mantenían en campaña en vez de mantenerse legislando. O sea, hemos experimentado una serie de formas y va hasta la forma de escoger realmente los candidatos a diputado, mientras de 1823, digamos, del primer Congreso para acá, hemos llegado al tema de que una de las prohibiciones es ser pastor o es ser de una religión determinada o ser militar todavía de alta. En el pasado casi era obligatorio ser sacerdote, ser militar para ir al Congreso y para hacer gobierno. O sea, el tema es un tema coyuntural, depende de la historia, y realmente de veras hemos probado de todo. Hemos probado de todo. En la Constitución, en la Constituyente, tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo y no nos arrepentimos. Y es importante hablar del tema de la Constitución porque tenemos que dejar de soñar en temas que no son reales y que hasta que no reformemos la Constitución no vamos a poder cambiar. Aquí muchos saben que somos tuiteros, ¿verdad? De hecho, muchos de ustedes estábamos tuiteando ahí comentarios que me dan pena. Deberíamos despedir a todos los diputados. Si despidiéramos a todos los diputados, ¿quién haría las leyes? ¿El Ejecutivo? En algunos otros comentarios decía no basta realmente con descontarle las dietas por pasadas sesiones, quitemos todo el salario, y así les podría seguir dando comentarios que son realmente fuera de la realidad y que parecieran de alguna manera que lo que nos hace falta en este país es lo que decía Rodrigo, y es más interés en conocer las estructuras del Estado, cómo funcionan, cómo se integran, para poner más atención de cómo votamos, y lo que a mí me interesaría muchísimo más, qué hacemos para participar en esas estructuras del Estado para realmente ir cambiando, ¿verdad? Porque si vamos a las 3 funciones básicas del Congreso: legislar, es de los 3 organismos del Estado quien da las herramientas para que el Ejecutivo ejecute, valga la redundancia, y para que el Judicial juzgue. Eso es una realidad. El Congreso emite esas leyes, y en la forma que elegimos a los diputados y cómo el Congreso se integre, así van a estar hechas esas leyes. Estamos cambiando el tema, gracias a Dios, porque mientras más participación ciudadana hay, mientras más opinión, más injerencia de la sociedad civil, mientras más contacto haya con el diputado va a tener mayor información y va a estar más en contacto con la realidad y tendrá que legislar mejor. Y de hecho, este Congreso es una prueba de cómo algunas leyes no hubieran pasado si no es por la presión de las organizaciones de la sociedad civil, o hubieran pasado probablemente de otra manera. Pero tenemos que estar bien enfocados en el tema de la realidad del Congreso. También hay gente que me dice que para ser diputado habría que ser profesional. Lo discutimos en la Constituyente por todo. Realmente el 1% que representan los profesionales de este país, o menos del 1%, si tienen acceso a la universidad, serían realmente representativos de toda esa población. Hay que encontrar manera entonces de encontrar ese balance entre la representación, la legitimidad y la capacidad y la formación, y encontrar una manera de tratar de hacerlo. Y en esa búsqueda de esos temas hemos cometido errores. Quiero criticar uno, y es el tema de la lista nacional. Cuando en la Constituyente, por ejemplo,
Y solo lo quiero dar de manera de ejemplo de cómo es importante conocer el tema para poder opinar y participar y promover los verdaderos cambios que necesita el país. Cuando en la constituyente decidimos hacer el famoso listado nacional, era un tema que no existía, es primera vez en la historia que hay diputados por lista nacional. No existían dos papeletas. La idea fue siempre que el diputado por lista nacional fuera un diputado representativo del partido, del candidato, y el porcentaje de votos que sacaba el candidato presidente era el porcentaje de votos que llevaba al Congreso de esa lista nacional. ¿Cuál era la idea? Que no hubiera una papeleta, que el partido del candidato pudiera llevar en ese listado nacional a esos profesionales, a esa gente capaz, a esa gente congruente con el partido, a esa gente que vendría a ser ese balance entre lo que es representar a la población como somos y lo que es poner el tema académico como otro balance. Lo que en otros países se convierte entre el Senado y el Congreso, ¿sí? Entre la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, esa especie de revisores. Pero al no llevar papeleta, el candidato a diputado por la lista nacional no le pasa lo que ahorita, que además de representar al partido, llevarse bien con el candidato, tener capacidad académica, etcétera, etcétera, tiene que ser simpático y hablar bien, porque tiene que salir ahora a hacer campaña para ganarse el voto. Y entonces en ese nos volvió a quedar casi un mismo sistema, en donde no importa si es electo por lista nacional o es diputado de lista nacional, no hay ya un balance en el tema porque está. Y lo pongo solo a manera de ejemplo de cómo, tratando de experimentar y hacer propuestas de cómo encontrar el Congreso ideal, no siempre hacemos los temas acertados y tenemos en cada momento que estar corrigiendo. Otro tema, por ejemplo, es la población dice demasiados partidos políticos. Deberíamos de tener 2 o 3 o 4 no más. Y yo les digo, pues mire, hasta que no cambiemos la Constitución y la ley electoral y de partidos políticos, no dejemos de soñar en eso. Porque el sistema está hecho para que haya muchos partidos políticos. Y mientras no se hagan los cambios, así va a seguir. De acuerdo o no de acuerdo en el tema, tenemos distritos electorales grandes. Y tener distritos electorales grandes y un método FON, la minoría va a estar siempre representada en el Congreso. Y esa fue la intención del legislador en la constituyente, que las minorías estuvieran representadas en el Congreso. Y mientras las minorías tengan altas posibilidades de colocar diputados en el Congreso, vamos a seguir teniendo 20 y tantos partidos. Creemos que van a haber, ¿qué? 24 partidos políticos en las próximas elecciones. Y vamos a seguir teniendo congresos como el de ahora, con 14 bancadas. Ahí estamos hablando de, en esas 14 bancadas, hay 13 partidos políticos y 3 partidos en formación, más 11 diputados independientes. Aquella época cercana de que el partido de gobierno tenía mayoría en el Congreso, lo que normalmente llamamos aplanadora, ¿verdad? Sí, se acabó. Indiscutiblemente la población, que cada vez, gracias a Dios, participa más, difícilmente le vuelve a dar una mayoría total a un mismo partido político. Y eso realmente hace que el Congreso hoy en día, hasta para aprobar la agenda legislativa, haya que entrar en una negociación permanente, en donde se crea una instancia de jefes de bloque, donde sin importar el tamaño del partido político tiene un voto, o la bancada, necesitan 12 diputados para hacer una bancada. Y eso irá creando balances que antes no existían. Y la constituyente creó además balances como la Corte de Constitucionalidad, creó sistemas de elegir como el Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación, y fortaleció la Contraloría de alguna manera. Es el tipo de balances que se vienen a sumar a los 3 organismos del Estado que antes eran como el poder único. Y de esa manera el sistema va cambiando y tiene que cambiar más. Pero aquí el tema es, además de legislar, el Congreso cumple con una función importante a la que antes no le poníamos atención, la de fiscalizar. Y aunque de alguna manera a algunos nos molesta que las interpelaciones duren mucho,
o de alguna manera algunos diputados o partidos usan la interpelación para interpretar la agenda, también hay que admitir que la interpelación, como la cree el constituyente, es realmente un mecanismo de control a los ministros que estén cometiendo actos ilegales y que es totalmente legítimo, y que lo que pretende es comprobar en el pleno la corrupción de un ministro para poder pedirle al presidente que lo despida o lo destituya. La fiscalización que ustedes ven a diario con diputados como algunos que están aquí presentes, que están encima de temas como el tema del presupuesto, como el tema de la ejecución presupuestaria, una compra mal hecha, la no publicación de las compras, que es un papel que cada vez más tiene que el Congreso ir adquiriendo con más fortaleza. Otro tema que antes no se daba con la precocidad y la fortaleza que ahora se da, y es el tema de que el Congreso sirva de mediador. Cuando una organización tiene un problema, un sindicato, una organización campesina, una organización de la sociedad civil o algo, tiene una iniciativa de ley, tiene un problema con el Ejecutivo y no le hace caso, el Congreso sirve, ya ha servido de un ente mediador para que lo escuchen del otro lado, por miedo a la misma fiscalización o por miedo al tema de las leyes. Y de alguna manera ese papel de mediador del Congreso también tiene que irse fortaleciendo. Ahora aquí el tema para ir terminando, porque ya estoy en amarillo, ¿es realmente el Congreso de la República lo que tenemos que cambiar? ¿O es a los diputados y diputadas lo que tenemos que cambiar? Y para cambiar a los diputados y a las diputadas, si esa fuera la respuesta de ustedes, porque mi mayor preocupación es que criticamos al Congreso como institución, cuando la crítica debería concentrarse en los diputados que hacen mal uso de esa institución y como decimos en buen chapín, con pelos y señales. ¿Quién y cómo está haciendo mal uso de la institución del Congreso? Y no ir debilitando el Congreso como institución, porque lo que hemos logrado con eso es que todos tengan miedo de ser diputados o diputadas. Cuando uno queda electo como diputado, automáticamente adquiere el título de mujeriego, borracho, ladrón, corrupto, porque viene como automático. ¿Sí? Y entonces, ¿quién quiere ser diputado? ¿Sí? Y eso es totalmente falso. No podemos juzgar por algunos a la totalidad de diputados o diputadas. Yo me atrevería a meter las manos por algunos diputados o un buen grupo de diputados de los cuales me consta el trabajo que están realizando. Y aunque sea un diputado, sean dos, como se llama, vale la pena enfocarse en los que están haciendo bien el trabajo, o en los que quieren hacerlo y la corriente no los deja, ¿sí? Y fortalecer a esas personas y criticar con nombre y apellido a los que hacen mal y no debilitar al Congreso como institución. El Congreso de la República, con lo que dice la Constitución de la República, con su normativa legal y lo que tiene, debemos ver de qué manera lo fortalecemos más. Y la forma de fortaleciéndolo es participando y llegando ahí, al Congreso. Para eso tenemos que empezar por fortalecer los partidos políticos, porque no tenemos realmente, con todo respeto, partidos políticos fuertes, que realmente sean representativos, que no sean de corto plazo alrededor de una persona para las próximas elecciones. No tenemos partidos políticos que tengan formación, capacitación y se preparen realmente para gobernar, lo cual vivimos en el pasado de alguna manera. Partidos políticos de trayectoria que se preparaban, que capacitaban, que preparaban los cuadros y que realmente a la hora de gobernar podían gobernar. Pero para eso necesitamos participar. Y para participar es que están todos ustedes y todas ustedes aquí. Y de veras créanme que me entusiasma mucho el evento, me encanta ver el salón lleno. Me encanta ver tanto entusiasmo en la organización y en la participación, y me encanta que la idea es que haya muchos, pero ojalá no nos quedemos en los seminarios y en la crítica, sino quisiera realmente verlos involucrados en los partidos políticos y ver aquí muchísimos diputados y diputadas el día de mañana, y que en el próximo año nos toque a nosotros que irlos a buscar para pedirles cómo tramitamos una iniciativa de ley, cómo nos hacen el favor de que nos reciba un ministro, cómo les llevamos pruebas de que están haciendo malos fondos, porque ese es el sistema democrático. Pero hay que fortalecerlo. No pueden seguir siendo los mismos, o no podemos seguir siendo los mismos, porque lo que hay que cambiar, por supuesto, es un montón de temas del sistema, pero hay que cambiar más la participación de las personas que están haciendo uso y mal uso del sistema. Y ahí es donde realmente este tipo de eventos, pero sobre todo este tipo de organizaciones, adquieren su fortaleza en el evitar que ya no sean personas que solo vean la prensa, sino la lean, que sean personas que la analicen y la critiquen y la usen. Esperamos las preguntas, lo deseamos más tarde.